Bueno, un saludo a todos los usuarios de elempleo.com que en esta mañana se están conectando a esta transmisión en vivo. Yo soy Juan David Castro, periodista del portal, y me encuentro con José Daniel López, él es representante de la Cámara y uno de los coautores del proyecto de ley que busca crear la licencia parental compartida y por supuesto abogar por otros derechos y otros puntos que son muy importantes para este tema. Bienvenido, José Daniel. Hola Juan, gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente del empleo.com y a quienes nos siguen a esta hora por las redes sociales. Bueno, José Daniel, empezando para aclararle a todos los usuarios que este proyecto de ley ya va bastante avanzado, que ya superó el segundo debate y que por supuesto esperamos que tenga mucho más éxito. Pues es un tema que, como usted sabe, le compete a muchas personas y es el cuidado de los niños y por supuesto la licencia parental de padre y madre que les ayuda por supuesto a responsabilizarse mucho más y a cuidar a sus hijos. Me gustaría que empezara contándonos de manera general lo que abarca el proyecto y que ya vayamos puntualizando en cada medida que va a tomar y que incluye todo esta medida. Listo Juan, pero bueno, antes de arrancar a contar el contenido del proyecto, quiero contarle para qué es el proyecto. Y es básicamente para dos cosas. Primero, para luchar contra la discriminación laboral hacia las mujeres. Hoy el desempleo femenino es un poco más alto, digamos, la diferencia entre desempleo femenino y desempleo masculino está un poco por encima del 6%. O sea, para las mujeres, estadísticamente en Colombia, es más difícil conseguir empleo que para los hombres. Y esa brecha de acceso al mercado laboral se ha ampliado durante la pandemia. Digamos, Colombia ha producido alrededor de 3 millones de nuevos desempleados durante la pandemia, que es una situación absolutamente trágica, pero más trágico es aún que esa nueva ola de desempleo castiga más fuerte a las mujeres que a los hombres. Pero no solamente se trata de que a las mujeres les quede más difícil conseguir trabajo, sino que pese a que estudian más, hoy se gradúan más mujeres de programas de pregrado que hombres. Las mujeres en promedio ganan 21% menos de salario que los hombres. O sea, el mercado laboral es un mercado laboral machista, que prefiere contratar hombres que mujeres y prefiere, o más bien le paga mejor a los hombres que a las mujeres. Y ese es el primer objetivo, luchar contra eso. El segundo objetivo que va de la mano tiene que ver con promover nuevas formas de masculinidad en la sociedad colombiana. En el rol tradicional, Juan, seguramente el de sus papás o el de sus abuelos o el de los míos, el hombre era el proveedor de la casa, era el jefe de familia y la mujer era la encargada de las labores del hogar. Eso se va heredando generación tras generación. Yo me acuerdo, perdone que me pongo anecdótico, pero es para significar mejor lo que quiero decir, que cuando yo era muy chiquito en mi casa, mi abuelita era la que dirigía, digamos, las labores de la casa, porque mi mamá ya trabajaba, fíjese cómo con el tiempo van cambiando las cosas, y al primero que le servían la comida en mi casa era mi papá, era el jefe de casa, era el proveedor. Hoy no es así. Hoy, por ejemplo, en medio de la pandemia, que todos pasamos el mismo tiempo en casa, pues las labores del hogar las repartimos parejito. O, por ejemplo, cada vez son muchas más las mujeres que trabajan y cada vez somos muchos más los hombres que queremos tener una mayor participación en las labores del hogar. Por eso lo que buscamos acá es una ley que ayude a cambiar el chip. Cuando los hombres ayudamos en la crianza de nuestros hijos, no estamos ayudando realmente, ni estamos auxiliando a nuestra esposa o a la mamá del hijo. Estamos siendo corresponsables de la crianza del bebé. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto de ley? Esas dos cosas. Reducir incentivos para la discriminación laboral contra la mujer y atacar, o más bien promover, la corresponsabilidad paterna en la crianza de los bebés. Ese es el para qué. Ahora le respondo el cómo. Estamos tomando principalmente cuatro medidas y que supongo que podremos ampliar a lo largo de esta conversación, solo las quiero mencionar. Uno, aumentar la licencia de paternidad. Hoy es de 8 días, la estamos llevando con lo aprobado en el segundo debate en Cámara a 8 semanas. ¿Qué quisiéramos idealmente? Que como ocurre por ejemplo en los países nórdicos, mujeres y hombres toman el mismo tiempo de licencia cuando tienen un bebé. Pero entendemos que ese camino se debe recorrer gradualmente y con responsabilidad, por eso pasamos a 8 semanas. Segundo, permitir que las mujeres y los hombres puedan compartir e intercambiar
sus semanas de licencia, de común acuerdo y por supuesto con autorización del médico tratante. En específico, las semanas que van de la 12 a la 18, porque las mujeres hoy tienen 18 semanas de licencia de maternidad, podrían ser transferidas parcial o totalmente al padre del bebé. Si la mujer así lo quiere, por supuesto. Y obviamente eso debe funcionar en hogares o en relaciones en donde no existan antecedentes de violencia intrafamiliar. Esa es la segunda modalidad, es absolutamente opcional. La tercera modalidad, que de algún modo ha agarrado mucha fuerza durante la pandemia, es la licencia flexible. ¿Qué implica eso? Que usted, Juan, tiene un hijo. Por ley le van a tocar 8 semanas. Pero usted, de común acuerdo con su empleador, no por imposición suya, podría convertir esas 8 semanas en 16 semanas y a cambio durante esas 16 semanas trabajar medio tiempo y desde su casa. Si a usted no le interesa, pues no se aplica la figura. Si a usted le interesa, pero su empleador no lo admite, tampoco entra a operar esa figura. Y tercero, o cuarto, perdón, medidas antidiscriminación en procesos de selección, como prohibir, por ejemplo, preguntas de usted cuándo va a tener hijos, o usted se va a casar, ese tipo de preguntas de planes reproductivos, de planes familiares en entrevistas de trabajo, vamos a prohibirlas. Y también establecer que cuando una mujer candidata a un puesto le pidan exámenes de sangre, la mujer pueda escoger el laboratorio donde se hace esos exámenes de sangre. ¿Cuál es el sentido de eso, Juan? Que hoy en día está prohibido, digamos, que un empleador le pida a las candidatas prueba de embarazo. Pero ¿qué ocurre en algunos casos? Que sin duda no son la regla. Que el empleador le dice, vea, queremos saber cómo está de triglicéridos, cómo está el colesterol, vaya y se hace el examen de sangre con este laboratorio de confianza. Y el laboratorio de confianza, con la prueba de sangre por debajo de cuerda, Aprovecha para hacer la le prueba manda la de alerta al embarazo. empleador, pilas que esta señora está embarazada, y pues claramente eso sí constituye una oportunidad de discriminación laboral enorme. Claro que sí. Entonces, Juan, ese es a grandes rasgos la ley, el proyecto de ley de licencia compartida. Ya lo aprobamos en 2 debates en la Cámara, faltan 2 más en el Senado, y hecho eso, será ley de la República. Esto dinamizaría muchísimo el mercado laboral y por supuesto que generaría un cierto rompimiento en esa brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres a la hora de buscar empleo. Y bueno, yo quiero que empecemos hablando sobre la licencia parental compartida. Esta licencia, según lo que usted me dice, de que ya no son, que ya serían 8 semanas para el padre, entonces ahora sería una licencia compartida de 26 en total. Me gustaría que me aclarara ese punto. Sí, son 26 semanas, 18 para la madre, 8 para el padre, y las últimas 6 semanas de la madre pueden ser transferidas parcial o totalmente de común acuerdo al padre si así lo quiere la pareja. ¿Esta modalidad permite que se intercalen esos periodos o de pronto que se tomen de manera simultánea entre No, padre y madre? no salvo en un caso específico, y es que la madre, aparte de estar gozando de su licencia enfrente, digamos una incapacidad médica seria, caso en el cual sí permitimos que el hombre tome su licencia de paternidad simultáneo a la licencia de la mamá. Pero parte de lo que busca este proyecto de ley es proteger a los hijos y permitir que pasen más tiempo con sus papás. O sea, existe toda la evidencia científica que muestra cómo no solamente es importante la licencia de maternidad en razón a la lactancia o a la salud de la madre, sino en términos del desarrollo psicoafectivo del bebé. Pero además, no solamente la presencia de la mamá, sino también la presencia del papá transfiere unos atributos y genera unas condiciones también emocionales que son importantes para el bebé en sus primeras semanas. Bajo esa premisa, queremos que pase la mayor cantidad de tiempo, Juan, el bebé con alguno de sus padres. Por eso las licencias, si optan por el modelo de licencia compartida, si no funciona igual, funciona normalmente, deben tomarse primero la de la mamá y después la del papá. Lo que permitiría que entre las 18 semanas de la mamá y las 8 semanas del papá, el bebé termine pasando 6 meses con alguno de sus progenitores, lo cual creo que también es clave en términos de derechos de la infancia. José Daniel, ahora yo le quería preguntar y es sobre la licencia parental flexible. Usted menciona un aspecto, un término que es muy importante hoy en día y que se nombra muchísimo, esto debido a la pandemia, a la situación, y es el teletrabajo, ¿no? En el proyecto también se menciona esto. Y es que la persona, bueno, los padres pasarían a cumplir con un medio tiempo de trabajo desde la casa,
¿cierto? Sería así. Esto implicaría que las empresas se tendrían que amoldar a este nuevo sistema de trabajo, generaría un poco más de esfuerzo por parte de las empresas. Pues Juan, yo creo que esto es digamos, un aspecto no previsto de este proyecto de ley, pero yo creo que las empresas ya aprendieron hoy a operar por medio del teletrabajo. Pensar usted en la posibilidad de hacer un live del empleo.com sin que yo fuera a los estudios del empleo y usted decir, no, yo lo voy a hacer desde mi casa. Seguramente a todos alguien nos pega un grito del horrorizado que implicaría esa propuesta hace 6 meses antes que arrancara esto. Muchas actividades que antes hacíamos de manera presencial, hoy las hacemos de manera virtual. Vean, la pandemia ha dejado 1000 cosas malas, pero ha dejado 2 o 3 buenas. Una de ellas es que se demostró empíricamente que el teletrabajo sí es posible. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los sectores, seguramente hay unas compañías, unas operaciones para las cuales es muy difícil porque se requiere digamos, la presencia física de quien trabaja allá. Claro. Pero en el caso, en términos generales, no. Yo creo que esta pandemia va a hacer que las empresas en general, y sin necesidad de esta ley, sean mucho más abiertas al teletrabajo. El teletrabajo genera ahorros muy importantes, por ejemplo, en términos de arriendo o compra de oficinas, en términos de servicios públicos. El teletrabajo genera eficiencias para una ciudad en términos de movilidad, en términos de los trancones. Si la gente trabaja desde la casa, no sale a ser parte de la congestión del Transmilenio o del trancón de las calles. Entonces yo sí creo que, digamos que de algún modo esto no va a representar un reto mayor para las empresas, toda vez que ese reto ya lo tuvo que enfrentar y que parto de una hipótesis, y espero no equivocarme, y es que superada la pandemia, si llegara una vacuna mañana y nos la pusieran a todos, le juro que pasado mañana muchos seguirían teletrabajando pese a que ya pueden ir presencialmente. Así que esta propuesta de licencia flexible, que permite duplicar el tiempo en casa durante la licencia, pero teletrabajando de medio tiempo, creo que va a tener un uso masivo, porque para los empleadores puede ser deseable, digamos, no perder tiempo de la curva de aprendizaje que lleva un trabajador, así implique reducirle la carga laboral. Y para los trabajadores, digamos, usted como seguramente para una mamá es muy duro tener que trabajar medio tiempo las primeras semanas. De hecho, la ley no lo permite. La ley no permite que en las primeras 12 semanas una mujer recurra a la licencia flexible, porque son 12 semanas para la lactancia, para la maternidad, también por razones, digamos, médicas o biológicas. Pero en el caso de esas últimas 6 semanas para una mujer, o en el caso de las 8 semanas que proponemos para el hombre, pues yo sí creo que es perfectamente posible y esa parte muy agradable usted poder tener un equilibrio entre ese momento tan especial en la vida que es tener un hijo, en sus primeras semanas, poder estar viendo todo ese proceso y pues pegarse su escapadita a medio tiempo para Para el trabajar trabajo. y a cambio de eso poder pasar más tiempo compartiendo esa experiencia. Bueno, José Daniel, aquí nos empiezan a llegar las preguntas de los usuarios del empleo.com a los cuales les sigo reiterando la invitación para que participen. Y vamos con la pregunta de Javier Díaz. Él pregunta, ¿aumentar la licencia de paternidad no sería otro golpe para las empresas en esta difícil situación vivida por el coronavirus? Yo creo que por el contrario es una oportunidad. Primero es importante recordar que las licencias no son pagadas por las empresas, son pagadas por las EPS. El talento y la capacidad en una sociedad para cualquier actividad productiva está distribuida entre los dos géneros. Las empresas están consumiendo mucho más el talento masculino que el talento femenino. Creo que empezar a nivelar las cargas en términos de licencia va a ayudar mucho a que las empresas consuman mucho más en el buen sentido el talento laboral de las mujeres. Y quienes, por ejemplo, en nuestros equipos de trabajo, me pasa en mi unidad de trabajo legislativo, es un matriarcado fundamentalmente, creo que el 70% está conformado por mujeres y sin pretender demeritar, digamos, el trabajo de hombres. En el trabajo femenino hay unos activos y unos valores y unas capacidades que mal hace el sector privado y el sector productivo en perderse o al menos en perderse parcialmente como hoy lo está haciendo. Yo entiendo que los cambios y los avances sociales generan siempre impactos y generan preocupaciones, Juan. Pero también es importante entender que por encima de esa consideración debe estar la consideración de la necesidad de avanzar más con todos los empleos que deben recuperarse, fruto de la pandemia, hacia una sociedad mucho más igualitaria en el acceso al mercado laboral.
Listo, José Daniel. Aquí nos llega otra pregunta de Gerardo Javier. Nos dice, ¿no hay riesgo de que el padre tome estos días de licencia como descanso o vacaciones cargando el trabajo solamente a la madre? Este proyecto de ley busca cambiar reglas de juego laborales para producir incentivos racionales a empleadores, orientados a los fines que ya señalaba. Y también, digamos, producir incentivos a las mujeres, a los hombres que tienen bebés a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Pero naturalmente buscamos también producir una reflexión mucho más de fondo sobre el rol del hombre en una familia. Yo prefiero partir de la buena fe de la gente y prefiero partir cuando legislo de la base de creer que tengo al frente ciudadanos que van a utilizar las leyes y las oportunidades que ellas generan para las finalidades que son. Que obviamente puede pasar que hombres que maltratan a las mujeres accedan a la licencia parental compartida. Pues por eso queremos justamente establecer una prohibición para que toda pareja en la cual haya un condenado por violencia intrafamiliar no pueda acceder a la Exacto. figura. Que va a haber casos de hombres que se van a tomar las 8 semanas para irse a tomar cerveza con los amigos. Puede pasar, pero vuelve y juega. No en razón de ellos, no en razón de esos grupos específicos minoritarios, debiéramos privar a la mayoría de los ciudadanos que si están en una onda de transformación social, que si están en una onda de transformación cultural, de permitirle a los hombres más tiempo con sus bebés y de permitirle a las mujeres mayores oportunidades laborales. Yo, entendiendo ese riesgo, priorizo sin duda los propósitos superiores. ¿En qué momento se toma la decisión o con cuánta anterioridad uno puede decir voy a irme por la licencia compartida o por la licencia flexible? Esta decisión, ¿cuándo la toman las familias? No, esta decisión debe tomarse, en el caso de la licencia compartida, digamos, le respondo en tres partes. En el caso de la ampliación de la licencia de paternidad, eso no es opcional, eso va por defecto. Usted tuvo un hijo, lo acredita entonces ante su empleador, lo acredita ante la EPS y tenga 8 semanas de licencia de paternidad. La licencia compartida se pacta digamos, lo pacta la pareja, debe hacer una declaración pública e informar al empleador de cómo se van a distribuir el tiempo, bien sea antes del parto o a más tardar 2 semanas después del nacimiento del bebé. Y los mismos periodos aplican con la licencia flexible, bajo el entendido que hay el pacto no es al interior de la pareja, sino es entre el papá o la mamá que se va a tomar ese tiempo doble, pero trabajando de medio tiempo, y lo pacta con su empleador. Esas son, perdón, las reglas de juego en materia de tiempo. Ok, José Daniel, me gustaría que ya entráramos a hablar un poco de lo que usted mencionó sobre las medidas antidiscriminatorias, ya que sabemos que la edad reproductiva del embarazo y por supuesto la licencia a veces se convierten, ¿no? Indirectamente en barreras para acceder al empleo. Entonces me gustaría que profundizáramos en estas medidas tan importantes que ustedes están teniendo en cuenta en este proyecto de ley. Le quiero poner un ejemplo que es el ejemplo donde yo trabajo. Somos 38 miembros. De los 38, 4 son mujeres, 34 son hombres. La Cámara o el Congreso en general, 80% hombres, 20% mujeres. Tenemos una estructura cultural, social y legal que de algún modo perpetúa esta situación de exclusión o de brechas de género, o de exclusión de mujeres para la participación en espacios laborales, en espacios políticos, en espacios sociales, en estructuras de poder, entre otros. Atacar este problema requiere esfuerzos multidimensionales. O sea, eso no depende del Congreso y ese es el mensaje que quiero dar simplemente. Nosotros podemos sacar las leyes que queramos, pero en un país de estas condiciones la aplicación de la ley más que del Estado y de quienes producen las leyes depende de la voluntad ciudadana. Pero en ese esfuerzo entendemos que también hay que hacer correcciones a nivel legal para evitar prácticas que se vuelven comunes. Una práctica, un empleador hace un proceso de selección, clasifican y llegan a la gran final 2 candidatos. Una mujer de 28 años recién casada, un hombre de 28 años recién casado. Ambos estudiaron en la misma universidad, la misma carrera, duraron el mismo tiempo de experiencia profesional, situaciones más o menos parecidas, tienen el mismo posgrado. Adivina quién van a contratar. En el 80% de los casos van a contratar al hombre por una reflexión elemental. Y es, si esta mujer recién casada de 28 años, pues si su pareja llega a quedar embarazada, digamos, si la pareja queda embarazada, porque no solo queda embarazada la mujer, sino los dos quedamos embarazados, pues esta señora se nos va a ir 4 meses de la oficina.
y puede que la pague la EPS, pero pues seguramente sí nos va a tocar perder al menos todo ese tiempo y toda esa curva de aprendizaje. Por otro lado, el hombre sí se va solamente 8 días. Por esa razón, creo que es tan importante empezar a nivelar los tiempos de licencia y por esa razón es tan importante también introducir el factor de incertidumbre que supone la licencia compartida. Pero aparte, el empleador para curarse en salud le pregunta generalmente más a la mujer que al hombre, porque lo del hombre no sería grave, es, oiga, ¿usted tiene novio? ¿Usted se va a casar? ¿Se casó? Ah, ¿y hace cuánto? Oiga, ¿y planea tener hijos? Y esas preguntas que muchas veces se disfrazan en un entorno de jovialidad o de informalidad de la conversación, casi como si no hicieran parte de la entrevista, sino terminan siendo o aparentando ser estrategias de romper el hielo, pues en la respuesta a esa pregunta ahí se fue la bobadita de la decisión de a quién contratar. Claro. Entonces, prohibir la realización de este tipo de preguntas creo que sí es clave para el mismo propósito del que acá hemos hablado a lo largo de esta conversación, Juan. En cuanto a las entrevistas laborales, ¿las empresas o empleadores recibirían algún tipo de multa o de sanción por hacer este tipo de preguntas discriminatorias? Así es, Juan. Establecemos un régimen de multas que, si no me falla la memoria, con unas correcciones que le hicimos al proyecto de ley en segundo debate, llegan hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entendemos que prohibición sin sanción no es prohibición y por eso tanto a la prohibición, digamos, de imponer laboratorios clínicos como a la prohibición de realizar este tipo de preguntas, pues, digamos, esto, obviamente el incumplimiento de estas disposiciones tendría consecuencias económicas para las empresas. Otra pregunta, José Daniel, sería, ¿hay casos en donde sí se les podría pedir una prueba de embarazo a las trabajadoras, a las personas No, que en estén en un ningún proceso de caso. selección? En ningún caso, porque creemos que la solicitud de prueba de embarazo, eso se prohíbe taxativamente en esta ley, de hecho ya venía siendo prohibido, implica, de hecho, una barrera insalvable para la opción de conseguir trabajo para una mujer que esté embarazada. Y creemos que eso desde el punto de vista de constitucionalidad, de derecho a la igualdad, es inaceptable. Listo, José Daniel, ya nos quedan muy pocos minutos, entonces ya vamos cerrando esta transmisión en vivo. Le agradezco a los usuarios del empleo por haberse conectado y a usted, José Daniel, por haberse compartido con nosotros este proyecto de ley y por supuesto muchos éxitos. Esperamos que avance mucho más y que algún día lo podamos ver completamente realizado y reglamentado para que por supuesto se rompa con esta desigualdad en cierta medida que hay en el mercado laboral. No, Juan, usted muchas gracias por la invitación. A los ciudadanos pedirles que estén pendientes. Nos queda hasta el 20 de junio para sacarle los 2 debates que faltan. Si quieren apoyar este proyecto o quieren rechazar este proyecto, en Twitter tenemos un hashtag en donde concentramos toda la conversación sobre este proyecto de ley, que es el hashtag licencia compartida. Ahí también bienvenidos sus comentarios y de verdad, Juan, y al equipo del empleo, mil gracias por esta invitación tan chévere. Gracias a usted, José Daniel, y a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Recuerden que para toda la información y actualidad del mundo laboral colombiano pueden visitar noticias.elempleo.com y que por supuesto sigan postulándose a las ofertas que están publicadas en nuestro portal. Un saludo a todos y muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión.